Entonces, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios comenzamos y continuamos desarrollando estos temas para este año que lleva por título Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 3. Predicando como Jesús, parte número 3. Y amados míos, preparémonos para desarrollar este siguiente mensaje que lleva por título Mi espectacular Mesías. Acuérdense qué significaba Mesías, ¿verdad? Mesías es la palabra hebrea que es igualita, significa lo mismo que la palabra griega Cristo. Y Mesías y Cristo tiene un solo significado: el ungido de Dios, el que tiene el poder de Dios para salvarnos de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo que significa Mesías, Cristo. Cristo no es nombre, Cristo es un título. Jesús solamente se llamó Jesús, nada más. Así le pusieron un nombre, Jesús. Jesucristo, Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el único que puede salvarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Ok? Y hoy día vamos a ver mi espectacular Mesías. ¿Ok? Amados, acuérdate lo que te habíamos enseñado la semana pasada. Mientras usted y yo tengamos sangre roja corriendo por nuestras venas, usted y yo vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Y acuérdate que Dios no tienta a su pueblo. Las tentaciones vienen de parte de Satanás. Y es donde más nos gusta y donde somos débiles. Pero escucha, lo grave de las tentaciones es que son invitaciones personales de Satanás para ofender a Dios. Eso es una tentación, una invitación personalmente de Satanás para que usted y yo ofendamos a Dios, para que usted y yo nos alejemos de Dios. Acuérdate, hermanos queridos, ofender a Dios no solamente el pecado en sí. A veces pensamos adulterio, fornicación, hechicería, brujería. Tú ofendes a Dios cuando te alejas de Él. Y esa es la función de Satanás, alejarnos de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y a veces eso, como padre, usted podría entender, los que somos papás o abuelos, ¿qué sentimos cuando nuestros hijos se distancian de nosotros? ¿Qué sentimos cuando nuestros hijos no nos obedecen y comienzan a distanciarse? Y eso es lo que hace Satanás. Se mofa en la cara de Dios diciéndole: mira, tú mandando a tu hijo Jesucristo a que muera por el pueblo, pero verlos en las discotecas, qué lindo menean. Míralos, qué lindo, chupando, maldiciendo, revolcándose en el pecado. Y esa es la invitación de Satanás. Ofende a Dios. Y escúchame. Cuando usted acepta esta invitación, ya no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del diablo. Eso es lo terrible de las tentaciones. Acuérdate que él es muy astuto y a veces nos va a querer hacer usar la lógica, como veíamos en el mensaje anterior. Y qué pena los que se lo perdieron, pero está grabado en internet, vaya, véanlo. Cuando a veces Dios nos da tantas cosas y utilizamos lo que Dios nos da para placeres personales. Pero él usa mucho la lógica. Tú eres joven, ¿qué haces metida en tu casa? Si tienes las discotecas, tienes el mundo por experimentar. Sal, regocíjate. Dios es aburrido. Y esa es la mentira del diablo, hermano. Satanás no solamente que te quiere alejar de Dios. Escúcheme, jóvenes, escúcheme. Satanás quiere que tú hagas su voluntad y no la voluntad del Padre. Satanás se mofa cuando los tontos, que a pesar de que saben la Biblia, siguen poniendo árboles de Navidad, siguen cayendo en las mentiras de este mundo. Por favor, hijitos de mi corazón, si el mundo celebra Navidad, eso no es de Dios. Pues, hijitos, comiencen a discernir. Si el mundo pone árboles, pone regalos, pone Papá Noel, eso no quiere decir que no es de Dios. Pues el mundo odia las cosas de Dios. El mundo aborrece. El mundo tiene repugnancia de las cosas de Dios. Y lo mismo deberíamos sentir nosotros los cristianos. Repugnancia por las cosas del mundo, porque eso ofende a Dios. Y escúchame, la segunda tentación de Satanás a Jesús está registrada
en Mateo 4, 5 y 6. La semana pasada leímos todo. Y habíamos hablado que la primera entonces era convertir las piedras en pan. Utilizar lo que Dios nos ha dado para satisfacer necesidades físicas. Pero la segunda cosa, lo vamos a leer. La segunda tentación, Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? No es Guayaquil, aunque debería ser. La segunda santa ciudad es esa. Santa ciudad es Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. Cuando usted ve en la Biblia ciudad santa, estamos hablando de Jerusalén. ¿Ok? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí está la segunda tentación. Escúchame, hermano. El escenario esta vez es en el templo en Jerusalén. Miren, no lo llevó Satanás a Jesucristo a una cantina, a un bar, a un cabaret, a una discoteca. Esta vez Satanás lo va a llevar al templo, en la parte más alta del templo. Ahí está Jesucristo. Mira, Jerusalén, donde tú vas a morir. Pero ahora voy a hacerte una invitación. Ya que tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Está en el templo. Escúchame, hermano. Satanás no opera en discotecas, bares, prostíbulos. Esos ya están vendidos. Donde más opera Satanás es aquí en el templo. Es aquí en la iglesia. Y es aquí donde nosotros ahora vamos a tener que discernir qué es lo que me está invitando a hacer Satanás. Y escuche bien, hermanos, y aprendamos. Acuérdate lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué significó esa tentación para Jesús? ¿Y qué significado tiene para nosotros los seguidores de Jesús esas tentaciones? Escúcheme. El tentador usa fuera de contexto el Salmo 91, 11 y 12. Satanás usa Biblia, cristianos. Pero acuérdense, un satánico jamás va a utilizar la Biblia de la manera correcta, sino que la va a usar fuera del contexto para confundirte. Eso es lo que está pasando ahora con los apóstoles. Eso es lo que está pasando ahora con los profetas. Eso es lo que está pasando ahora con predicadores que no usan bien la palabra de Dios, sino que la usan fuera del contexto para engañar, para robar, para defraudar a toda una gente que viene con hambre y sed de querer conocer la palabra de Dios. Satanás va a utilizar la Biblia para engañarte. Lo quiso hacer con Jesucristo, hermanos. Y si lo hizo con Jesús, lo va a hacer contigo. Y a veces tú vas a querer cristianizar tu tentación diciendo: pero es que en la Biblia también ahí dice pues que también Salomón tuvo 900 mujeres. Yo nomás quiero 2. Y si Dios amó a David, que también tenía muchas mujeres, entonces está bien pues. No puedes utilizar la Biblia fuera de contexto para cristianizar tu pecado. Y escúchame, vamos a leer Salmo 91, 11 y 12. Uno de los salmos más lindos de la Biblia, que nosotros los cristianos lo utilizamos como protección. Como protección. Si usted no lo ha leído, léalo, es preciosísimo. Y Satanás, sabiendo que este es un salmo de protección, ahora lo va a usar fuera del contexto para tentar a Jesús. Y cita 11 y 12 que escrito está. Y lo dice perfectamente. Hello, Satanás sabe Biblia, hermano. La tiene memorizada. Él no fue a sacar la Biblia. Él sacó y dijo: ve, yo conozco la Biblia. En la Biblia está escrito, Salmo 91, 11 y 12, y recita al pie de la letra lo que escrito está. Escúchame. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usa y sabe la Biblia de memoria, pero sigue siendo satánico. Miren, hermano, ¿te acuerdas que yo te decía que la mayoría de la iglesia, y espero que eso no esté pasando en ninguna Betania, la mayoría de los cristianos que venimos a la iglesia,
tenemos la fe de los demonios. Santiago 2:19, ¿se acuerdan que yo les he dicho? Y se lo vuelvo a repetir siempre. Hay cristianos que creen en Dios y tiemblan. Hay cristianos que se saben la Biblia de memoria y la recitan, pero siguen siendo demonios. No ha habido cambios en su vida. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con no poner en práctica las enseñanzas de mi maestro y solamente recitarlas como loros, sin saber de verdad y tener un estilo de vida que pruebe lo que nos está enseñando el Señor. Escúchame. La tentación de Satanás a Jesús era que atente contra su vida saltando al vacío para probar si Dios cumple sus promesas y cuidados. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Jesús. Oye, Jesús, ya que tú eres hijo de Dios, tú sabes que Dios no va a permitir que te mueras, porque tú tienes que morir en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece entonces? Si pones a prueba tú a Dios para ver si las promesas de Dios son realidad en tu vida, y péguese un clavado, échate de cabeza para ver si es verdad que Él va a mandar a los ángeles. Lo que a veces tú has hecho, tú has probado a Dios cuando tienes dificultades. Si Dios me ama, entonces me va a salir este negocio. Si Dios me ama, entonces yo puedo ir tranquilamente a un lugar y yo sé que Dios me va a cuidar. Pero hermanos queridos, estás desafiando y estás poniendo a prueba a Dios. Acuérdate, no podemos poner a prueba a Dios. Dios nos pone a prueba a nosotros, no nosotros a Dios. Esa es una tentación de Satanás, a que tú dudes de lo que Dios te ha prometido y de lo que Dios ha dicho. Eso es lo que le está diciendo a Satanás a Jesús. Oye, Jesús, quiero que tú me pruebes a mí, a ver si en verdad tú crees en las promesas de Dios. Tírate de cabeza. Es lo que está diciendo. Pruébame de verdad que tu Dios es Dios, pero está utilizando fuera de contexto, hermano, atentando contra tu vida. Como tú mismo que puedes decir, bueno, si Dios me ama, entonces Él no va a permitir que esta noche yo salga y me vaya de farra. Hermanos queridos, si tú sabes que no tienes que salir de noche e irte de farra, no pruebes a Dios que Dios va a mandar un accidente o te va a dar diarrea para que tú no salgas. No le pidas a Dios, hermano querido, escúchame, no le pidas a Dios que Él haga algo que tú sabes es tu responsabilidad que debes de hacer. Tú sabes que no tienes que fumar. No necesitas una señal. Dios, si de verdad tú no quieres que fume, entonces dame una señal. El Señor te dice, ¿quieres una señal? Ok, la próxima vez que toses te va a salir sangre. Y cuando vayas al doctor, cáncer al pulmón. ¿Más pruebas? Dice, ay Señor, pero no seas tan radical. O sea, si no entendiste por las buenas, tú vas a tener que entender por las malas, pues hermano. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué te apartas de mí? Dice el Señor. ¿Quién te puede amar tanto como yo? ¿Quién puede cuidarte tanto como yo? ¿Por qué pones a prueba entonces mi fidelidad? ¿Por qué pones a prueba entonces mi amor por ti? ¿Por qué te apartas de mí? Eso es lo que está diciendo Satanás a Dios. Ponga en prueba a ver si Él verdad te cuida. Tírate. Tú eres Dios, Él sabe que tú no vas a morir. Tírate, no pasa nada. Enseguida va a mandar a los ángeles. Escucha. Mi Señor Jesús contestó, fuego con fuego. Y a la tentación de Satanás, Jesús le contestó con la palabra. Acuérdense algo que quiero dejar bien en claro, hermano. Ninguna tentación de Satanás hizo o le movió el piso a Jesús, o de pronto le incitó a pensar. Apenas escucha algo que quiere divorciar la voluntad de Jesús de su Padre, automáticamente lo rechaza. Y cuando alguien utiliza la Biblia fuera de contexto, los que sabemos la Biblia estamos llamados a defender, hermanos queridos, la palabra de Dios, citando fuego contra fuego. Satanás está utilizando mal la palabra de Dios. Ahora muchos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos judíos mesiánicos, que de judíos no tienen nada de mesiánico peor, están utilizando la Biblia para engañar al pueblo. Y por la ignorancia del pueblo, porque no lee, no estudia la Biblia, se dejan engañar fácilmente.
¿Cuántas veces te hemos invitado, hermanos? Quédate a la escuela dominical. Vengan los miércoles, vengan los jueves. Ya vamos a empezar nuevamente clases discipulares para que ustedes conozcan la Biblia, hermanos. Para que cuando venga un testigo de Jehová usted no dude. Para que cuando venga la iglesia apostólica en el nombre de Jesús, usted sepa qué decirle cuando te hablen del bautismo en el nombre de Jesús nada más. Para que usted sepa, hermanos queridos, todo lo que dice la Biblia referente a algún tema doctrinal. Pero tú no vienes. Entonces viene cualquiera, toca la puerta. Somos la iglesia de los santos de los últimos días. Y la Biblia es incompleta. Aquí te traigo yo el libro Mormón. Y como te invitan a jugar fútbol y te regalan canastas de amor, tú dices, qué linda esta iglesia, aquí me quedo. Y te alejan de Dios, hermano. La función de Satanás es alejarte de Dios y de la sana doctrina. Acuérdate que te lo vuelvo a recalcar. Satanás no solamente quiere hacerte pecar, pero él te invita a hacer cosas buenas para que tú dejes de hacer cosas mejores. ¿Dónde están tus hijos en esta mañana? Todos tus hijos esta mañana. ¿Dónde están tus nietos esta mañana? Y de pronto están haciendo cosas buenas. Están en el parque, están en el cine, están paseando. Es bueno, no es pecado. Pero ¿por qué no están aquí en la iglesia aprendiendo de la Biblia? Eso es una tentación del diablo. ¿Por qué el domingo, hermano? ¿Quién te ha dicho que el domingo es día de la familia, hermanos? El domingo es día del Señor. Todos los días es día del Señor. Tienes que sacar tiempo para la familia, amén. Por eso es que aquí en Betania tiene 5 cultos. Personas que yo he visto, ¿por qué no viene a la iglesia? Uy, no tengo tiempo. ¿En dónde no tienes tiempo? ¿Acaso aquí en Betania solamente tenemos un culto dominical? Tenemos 5 cultos, hermano. Si usted sabe que el domingo se va a ir con la familia, venga los sábados, pues. Venga, hermanos, a recibir la bendición del Señor. Trae a tus niños, trae a tus nietos, trae a tus sobrinos, trae a tus primos. No los cohibas de conocer la palabra de Dios, porque el mundo cada vez está más pervertido y cada vez está más malo. Necesitan saber de la palabra de Dios, hermanos. ¿Tú quieres que sean hombres y mujeres prósperos y grandes? La grandeza de un hombre o de una mujer empieza en la niñez con la enseñanza. Acuérdense. Y amigos queridos, Mateo 4:7 es la respuesta de mi Señor a la tentación de Satanás. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es el contexto. Satanás quiso con un texto tentar a Jesús. Jesús, que es el conocedor de la palabra, usa el contexto correcto. Sí, en verdad, Satanás, eso está escrito. Pero también está escrito, a lo que tú me estás insinuando, que a Dios no se lo tienta, a Dios no se lo prueba, a Dios se le cree, porque eso es fe. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Pero Satanás quiere que tú dudes, y en el momento que tú dudas, significa que no tuviste fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y escúchame, amados míos. Jesús contestó citando Deuteronomio 6:16. Deuteronomio, para los que estamos acá, es el resumen de 3 prédicas de Moisés. En eso se resume todo el libro de Deuteronomio. 3 prédicas recordándole al pueblo de Israel que ya va a cruzar el Jordán y va a conquistar la tierra prometida. Son 3 prédicas. Ya pasaron los 40 años que estuvieron perdidos en el desierto. Él ya va a morir y va a llamar a Josué para que sea sucesor. Y todo el libro de Deuteronomio se resume en 3 prédicas. Y entre esas, Él les está recordando. Acuérdense lo que ustedes hicieron en Masaj. Masaj o Meribá es el lugar donde el pueblo de Israel se quejó y murmuró contra Dios. Nótese usted lo que dice. Vamos a leer primeramente lo que citó. ¿De dónde sacó mi Señor Jesucristo esa palabra? Escrito está también. Leamos entonces de Deuteronomio 6:16. Escúcheme. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masaj. Ahora, Masaj, hermanos queridos, usted puede encontrar esto en Éxodo 17:1 al 7. ¿Qué pasó?
El pueblo está en el desierto y no había agua. Y en vez de pedirle al Señor, Señor, danos de beber, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Escúcheme, hermanos queridos. Cuando usted no tiene confianza en Dios, enseguida viene Satanás a decirte, oye, pero en la Biblia no dice que Dios no va a desamparar al justo ni su descendencia tenga hambre. Y a ti te botaron del trabajo. Déjalo a Dios. Dios no te ama. Dios ama a otros, pero a ti no te ama. Vámonos al mundo. Deja la iglesia. Deja ese poco de hipócrita. Déjalos con su Dios. Y tú ven y sígueme. Y nos quejamos contra Dios. No que la Biblia dice que no tengo enfermedad y ahí está mi hijo con cáncer. No que la Biblia dice que no tengo enfermedad y aquí estoy yo con próstata. Y yo estoy aquí con el hígado, y yo estoy aquí con los pulmones, y yo estoy aquí y quejamos contra Dios, hermanos. Esa es la tentación de Dios, de Satanás, que no le creas a Dios y te enojes contra Dios y que reclames contra Dios y te quejes contra Dios. Y Satanás te dice, ven, yo te consuelo, hijito, acá afuera, vamos a una bielita, vamos a este pelado, esta pelada, mira, este sí te quiere. No es como esos cristianos hipócritas, ni siquiera te han llamado esta semana, tú no has venido a la iglesia y ni siquiera un mensajito, tú no le importas a nadie. Y tú dices, verdad es Satanás, tú sí me comprendes. Y Satanás muerto de risa, adiós, ven, te dije, a mí me hacen caso, a ti no. Caímos en la tentación, hermano, nos quejamos contra Dios. Y escucha algo más. Jesús siempre fue tentado durante su ministerio a poder engrandecerse y llenarse de orgullo por sus increíbles milagros y poderosos mensajes. Este también es la tentación de este, lánzate allá abajo. O sea, tú eres espectacular, pues, Jesús. Tírate. Dios sabe que no puede perder a una persona tan importante en su ministerio como tú, Jesús. Tú eres lo máximo, eres increíble. Saben, a veces yo me he puesto a pensar, ¿no? A pensar, ¿por qué ya ahora no hay esos milagros como se leen en la Biblia? Que el apóstol Pedro pasaba y la sombra del apóstol sanaba. Que de pronto Pablo no podía ir, pero la ropa la cortaban en pedazos y esos paños ponían sobre la gente y sanaba. Ese poder de Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Por qué ya no pasa eso? De pronto usted se echa esa misma pregunta. Y yo te digo, ¿te imaginas tú cómo actuarías si tú tuvieras ese poder para sanar? ¿Seguirías siendo humilde o comenzarías a pensar que tú eres Dios? ¿Cómo serían ustedes, hermanos queridos? Imagínense que venga por aquí una persona en silla de ruedas y de repente ustedes me ven a mí, a su pastor, que yo les digo, tú, hermana que acabas de entrar, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa persona se levanta y anda. ¿Cómo ustedes me mirarían a mí? ¿Y cómo yo comenzaría a actuar? ¿Ah? Tú no puedes, cholo, yo sí. Soy bacán. Y todos ustedes, el pastor sanó. ¿Te das cuenta? Ahí comenzamos a endiosar a la persona. Uy, no, el pastor Arturo tiene poderes. Eso es lo que le pasa a Cash Luna, a todos estos sectarios que hacen esa noche de gloria y toda esa basura. La gente ya no mira a Dios, mira al hombre. Y comienzan a endiosar al hombre y creer que el hombre tiene alguna potestad o algún poder, hermano. Acuérdate. Satanás hace milagros, hermano, pero nadie puede resucitar a nadie, porque solamente el dueño de la vida y el autor de la vida, su nombre es Jesucristo. Y acuérdate siempre de eso, amados queridos. Satanás quiso siempre engrandecer y endiosar a Jesús, siendo Dios, pero para que se llene su corazón de orgullo y de prepotencia. De pronto tú, por el dinero que tienes, por los negocios que te salen, por lo linda que eres, por lo preciosa que eres, por lo atlético que tú eres, tú comienzas a creer de ti y a tener alta autoestima. Alta autoestima se llama orgullo. Una cosa es que tienes que tener tu autoestima bien clara. Lo normal es decir, yo no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo.
Eso es tener una autoestima normal, sana. Yo no me considero mejor que nadie, pero yo tampoco voy a creer que nadie es mejor que yo. Eso es tener una autoestima sana. Ahora, pensar que yo soy mejor que todos, eso se llama alta autoestima. Eso lo llama la sociedad, alta autoestima. La Biblia lo llama orgullo y prepotencia. Baja autoestima, eso es falsa humildad, eso también es pecado. Hay que tener una autoestima normal como le enseñó mi Señor Jesucristo. Pero Satanás siempre quiere hacerte endiosar. Tú eres mejor que los otros. Nadie puede hacer lo que tú haces. Y eso a uno lo hace sentir grande. Y escúchame, amados míos. Siempre le seguían multitudes y hasta una vez el populacho a la brava lo quisieron hacer rey, pero él no lo permitió. Fue durísimo esa parte, hermano. Fue durísimo. Yo tenía mi segundo pastor, después de David Campos, era un argentino, Roberto de Hub. No sé si estará vivo todavía, esto fue en el extranjero, pero él siempre así jocoso y chistoso. Ustedes saben de qué pata cojean los argentinos, ¿verdad? ¿Sí conocen de qué pata cojean los argentinos? En lo humilde que son, ¿verdad? Y el pastor decía, hablando de la humildad en forma de chiste, pero a veces es tan duro ser humilde, siendo tan grande y tan poderoso como soy yo. Y a veces esa es la idea que nosotros tenemos. Pero ¿cómo voy a ser humilde si Dios me utiliza de una manera espectacular? ¿No me has visto cómo canto? ¿No me has visto cómo yo toco la batería? ¿No me has visto cómo yo toco la guitarra? Nadie en Betania se puede igualar a mí. Nadie tiene la voz que yo tengo. Nadie predica tan lindo. Uy, nadie abraza con los abrazos que yo doy. Y uno comienza a pensar, hermanos queridos, por eso necesitamos ver a mi Señor Jesucristo. Esta tentación de Satanás es Jesús. Jesús, tú eres grande y Dios no va a permitir que nada te pase. Lánzate, tú eres grande. Lo quiso endiosar, lo quiso dimensionar algo que Dios no lo había llamado a hacer aquí en la tierra, hermano. Dios no te ha llamado a hacer a ti aquí ni famoso, ni grandioso. Y si Dios te lo da, es para que tú aprendas a darle la honra y la gloria al único que se la merece, su nombre es Jesucristo. Usted y yo tenemos que aplicar siempre, siempre la psicología del burro. Los aplausos no es para el burro, sino para el que va montado encima, Jesucristo. Y acuérdate, amados míos, en Juan 6, 14 y 15, escrito está. Dice así, Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué humildad, hermano, escúcheme. Él pudo haber sido tentado en creerse el espectacular Mesías. Y por eso a veces en la Biblia prohíbe a un neófito ser pastor. Pero comienza la gente a venir a aceptar a Jesucristo por la prédica, comienza a creerse demasiado bacán. Comienza a hacerse grandioso. Hay una anécdota de la vida real. Un día un pastor, entre los jóvenes que se habían ido al seminario, de verdad este muchacho había sacado las mejores notas, se había graduado del seminario con honores. Y pues él había dicho a toda la iglesia, sacando pecho, mira mi joven, el mejor graduado del seminario, él va a predicar el próximo domingo. La iglesia estaba a reventar, el joven pues lleno de tanta complacencia de toda esa gente que había venido a escucharlo predicar, estaba tan confiado por todos los títulos y todos los méritos, el mensaje que él traía, y lleno de orgullo, sube a la plataforma. Y cuando comienza a predicar fue el mensaje más horrible que la iglesia había escuchado. Y tuvo que bajar avergonzado. Y el pastor se le acerca y le dice, si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. A veces nosotros nos inflamos como el pavo y Dios nos avergüenza. A veces nos llenamos de tanta prepotencia, tanta altivez, hermanos queridos, y ahí es cuando Dios
nos humilla. Y cuando Dios humilla, ¿cómo duele? Y acuérdate que la altivez, hermanos, es pensar que a ti te va a ir bien lejos de Dios. Y tú te crees tan bacán. No, Dios me ama y yo sé que Él en cualquier momento me recoge. Pero tú te olvidas de las consecuencias de apartarte de Dios. Tú te olvidas que cuando sacas a Dios de tu corazón, entra Satanás y él viene solamente para hurtar, matar y destruir. No te olvides de eso. Y amados, Jesús jamás permitió que nada se interponga entre su Padre y Él. ¿Cuándo leemos en la Biblia, hermano, que Jesús se apartó de su Padre? Más bien vemos en la Biblia que cuando la gente quería obligarle a hacer algo a Él, que lo aleje de su Padre, que divorcie de su voluntad, de la voluntad de su Padre, Él dejaba a la gente y solito se iba con su Padre. ¿Entiendes eso, amados? Toda la gente se puso, de pronto toda la iglesia le dice, esto es lo que tenemos que hacer, pastor, esto suena bien. Pero cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, dice a la iglesia, ¿sabes qué? Ustedes quédense allá, yo me voy con Dios. Yo no voy a hacer lo que hace la gente. Yo no voy a hacer lo que dice la gente. Yo voy a hacer lo que dice y hace mi Padre que está en los cielos. Cristianos, si tuviéramos nosotros esta mentalidad, cuando la gente nos venga a decir, oye, va a haber fiesta, vamos a haber trago, ustedes chupen, yo no. Eso ofende a mi Dios. Jesucristo, hermanos, nunca fue parte de la voluntad del pueblo. Y aquí demuestra que Él solito estuvo siendo la diferencia. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Debemos ser diferentes. Aunque todos nuestros amigos hagan, aunque todos en el colegio o en la universidad lo hagan, aunque en la sociedad ecuatoriana lo hagan, si eso ofende a Dios, si eso nos separa de la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que abandonarlo todo y retirarnos a solas con Dios. ¿Por qué? Porque tú y Dios, o Dios y tú, ya son mayoría. El hecho que todos lo hagan no es la voluntad de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La palabra de Dios es la voluntad y la palabra de Dios. Si está escrito aquí, usted hágalo. Si la gente lo dice, está en contra de la palabra de Dios, usted entonces renuncie a esa gente y váyase sola con Dios. Pero no permitas nunca que nadie te separe de la voluntad de tu Dios y de la relación íntima que Dios quiere contigo. ¿Entiendes, hijito de mi corazón? Muchos de ustedes, al igual que yo, de pronto no tuvimos un padre bueno, amoroso, cariñoso, detallista, sabio. Y teniendo al Dios que nosotros tenemos, muchos de ustedes no aprovechan, no disfrutan, no se deleitan en el Dios que nos salvó, en el Dios que nos ama, nos mima y que está siempre a nuestro lado. Amigos, Jesús siempre glorificó a su Padre en todo, y así al terminar su obra pudo decir estas palabras: en la noche que mi Señor iba a ser arrestado, traicionado y abandonado por todos, en la Santa Cena reúne ahí a su gente, a los 11, ya Judas había salido. Y ahí en una oración, Juan, que estaba en el pecho de Jesús, escucha esa oración y la escribe. Y mi Señor Jesucristo dijo algo maravilloso, que también el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, lo dijo también. Mira Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Cuál era la comida de Jesús? La comida de Jesús es hacer la voluntad de su Padre y terminar la obra que Dios le dio. Pero mira ahora esta palabra. Juan 17, 4 y 5 escrito está: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que yo hiciese. ¿Cuál es la obra que Dios te ha dado a ti en esta mañana, amados? ¿Cuál es la obra que Dios te ha dado? Que tengas plata, viajes, pares de sufrir,
No te confundas, hijito. La obra que Dios te ha dado, tú como varón, cabeza del hogar, es que seas ese ejemplo para tu esposa y tus hijos. Y tú como mujer, ayudar a tu varón a que se convierta en todo lo que Dios quiere que él sea. Para convertirse ustedes en padres de hijos que podamos representar bien a Jesucristo en un mundo pervertido, depravado y enfermo, como es el que está ahora. Estamos llamados a ser diferentes, embajadores de Cristo, hermano, para continuar el mensaje de reconciliación entre el pecador y Dios a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estás haciendo eso, hermano? ¿Has hablado de Jesucristo a alguien en esta semana? A uno, aunque sea. ¿Le has hablado? Pero estás muy preocupado en pagar las deudas. Estás muy preocupado en cosas que de pronto son buenas, necesarias. Pero tu prioridad, hermanos queridos, tu comida principal, es hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Eso nos muestra Jesús, hermano. Ser cristiano no es solamente de domingos. Ser cristiano es de todos los días. Y que todo lo que yo hago refleje que Jesucristo es mi Señor. Eso es lo que la iglesia se ha olvidado. La iglesia piensa que estar bien con Dios es venir un domingo a sentarse aquí a cabecear y a apuntar, y después del lunes al sábado olvidarnos de nuestra relación con Dios, hermanos. Si hay algo que el Señor Jesucristo nos enseña, es que para poder vencer a las tentaciones, a las invitaciones de este mundo, tengo que aprender a deleitarme en el Señor mi Dios. ¿Te deleitas en Dios tú? ¿Te deleitas? Cuando uno tiene un vicio, se deleita en ese vicio. Personas que fumábamos, lo primero que hacíamos al despertar es tabaco. A la hora de comer, tabaco. A la hora de ir al baño, tabaco. Qué rico es fumar. La pregunta es, cuando recién te levantas, tu primera palabra es: Jesús, ¿cómo te amo? Durante la mañana usted está diciendo: Jesús, ¿cómo te amo? A la hora de comer: Jesús, ¿cuánto te amo? Durante todo el día: Jesús, ¿cuánto te amo? Cuando viene la tentación: yo te amo tanto, Señor, que a pesar de que eso me agrada, tú sabes que eso me gusta, tú sabes que eso es mi debilidad, pero eso te ofende a ti porque te amo, Señor. Digo no, porque yo quiero aprender a vivir haciendo tu voluntad, Señor. Y si hacer tu voluntad significa renunciar a esos amigos, sin pensarlo dos veces, chao, amigos. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. Que hay muchos por seguir las corrientes, abandonan la iglesia y los principios, hermano. Abandonan las enseñanzas de Dios. Y acuérdate, por favor, acuérdate. Tú comienzas a distanciarse de Dios, comienzas a hacer idiotez tras idiotez, te lo digo por experiencia. A mí no me lo han contado. Yo me alejo de Dios, hermano. No hay nada sabio que yo pueda hacer. Yo alejado de Dios, el burro es sabio al lado mío, hermano. La persona más torpe es más poderosa que yo. Porque alejados de Dios entiende, solamente hay frustración, dolor, angustia, desesperación. Y a veces yo no sé cómo te hago entender esto, pues sí. A veces veo a los jóvenes aquí, ¿no? Veo a los jóvenes. Escuchan, digan no a las tentaciones de este mundo. Y aquí están mirándonos, pero con su cabeza pensando en el reggaetón. Si te gusta el reggaetón, dale. Ahí están aquí. Están aquí en la iglesia, su cabeza allá afuera. Y cuando vienen preñadas, ahí sí, ¿no? El muchacho no quiere hacerse cargo. ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? Ustedes no entienden qué ganas tengo yo de imponer manos en ese momento. Cuando me vienen con esas burradas, hermano. Pero uno le dice: pero hijita, hijito, ¿no rogábamos nosotros desde el púlpito, por favor, iglesia, no se aparten del Señor? Por favor, iglesia, cumplamos todos, yo primero, lo que dice el Señor tu Dios para que no sufras.
Ay, pastor, qué exagerado. Si es una fiesta, no pasa nada. Pastor, violaron a mi hija. ¿Dónde estaba? En una fiesta. ¿Por qué Dios? Y le digo, espera eso un ratito, hermano. No seas tan... Oiga, ahí sí quiero... Yo a veces... Usted sabe que la forma que nosotros predicamos es la plena, ¿verdad? Aquí yo no uso palabras. Pero a veces le digo, Señor, déjame usar más las palabras en los mensajes. Puede ser que así entienda bien la gente. Después que hacen su estupidez, ¿por qué Dios me pone? Digo, Dios. ¿Por qué Dios? ¿No has escuchado aquí en la iglesia, hermanos, cómo te hemos dicho? Jardín de infantes, escuela, colegio, universidad, maestría, doctorado, matrimonio, hijos, y ahí sí muérete todo lo que tú quieras. ¿En qué momento dijimos nosotros que permitas que tu hijo de 17, 18 años tenga enamorado? ¿En qué momento nosotros dijimos que tú permitas eso? Así que la nena de 14 está embarazada por el enamorado que tú le diste permiso y que no es cristiano y ahora no quiere saber nada de las cosas de Dios. No le eches la culpa a Dios de haber desobedecido a Dios, hermano. Tú desobedeces a Dios. Yo te lo garantizo que te va a ir mal. Por eso que aquí en Betania nadie puede venirme a decir, es que usted no enseña bien. Nadie me puede decir eso a mi hermano. Porque yo con temor y dolor y con dolores de parto, de verdad, hermanos, he predicado la palabra de Dios sabiendo que muchos de ustedes no van a obedecer. Cuando Dios te dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Pero pastor, es lindo. Pero pastor, es linda. Uy, usted viene a la familia, me quiere como a hija. Ahí yo les digo, cuando se casan y les va mal, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Ahora dobla rodillas. Si tú pensabas que te iba a decir, divórciate nomás y vuélvete a casar con otra, estás fumado, fumada. No más. No más. Tú desobedeces a Dios. Tú haces la voluntad de Satanás. No esperes bendición de Dios. Y yo sé que eso a muchos de ustedes no les gusta escuchar. Pues lo siento. Porque una de las garantías que Dios te da en esta iglesia, al menos mientras yo viva, jamás te voy a predicar lo que tú quieres oír, sino que yo te voy a predicar lo que Dios dice que tú necesitas saber. Y esa es la palabra de Dios. Y amados, escúchame. Por cuanto se sometió a su Padre y le dio toda la gloria, Él fue ejemplo de humildad. Papá, tú debes ser ejemplo de humildad en tu casa. Hermanos queridos, mira, sí es verdad que nosotros tenemos que ser cristianos, pero no aquí en la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia es fácil ser cristiano. Todos ustedes, al menos por la apariencia, ya todos ustedes se fueron al cielo, pues ya. De verdad. Ustedes tienen una cara de santos y de santas. No habría aquí, ya no tendrían que venir a sentarse, sino a sentarse en los altares que yo les pondría a ustedes, hermano. Y santos vivos, no muertos ni estatuas. Pero no es por la pinta, hermano. No es por la pinta que usted se va al cielo. No es por ponerse su traje o haberse bañado o afeitado los que tienen complejo de mujer. Amados míos, usted se va al cielo. Es por ser un verdadero cristiano, pero en tu casa. Y a veces esto es duro, papá. Es duro. Tú pregúntale a tu esposa y a tus hijos, mi amor, mis amores, ¿de verdad soy un ejemplo de mi Señor Jesucristo aquí en la casa? ¿De verdad yo soy un ejemplo de humildad aquí en la casa? A nosotros nos gusta preguntarles al pastor. Como el pastor no vive en la casa y el pastor te ve aquí todos los domingos, tú le preguntas, pastor, uy, si yo doy fe de mi hermano, mi hermana, nunca falta un domingo en la iglesia y es, ve, fiel en sus diezmos. Yo lo garantizo. Y los hijos están diciendo, si el pastor conociera de verdad a mi mamá o a mi papá o a mis hijos. Aquí todos parecen santos, pero recuérdate siempre, el verdadero ministerio cristiano no se lo hace en la iglesia. Primero, en la casa. Y después, en el mundo. En el mundo. Dios no nos llamó a ser luz de la iglesia. Dios nos llamó a ser ¿qué? ¿Luz dónde? Luz del mundo. Allá afuera es que la gente tiene que ver que somos cristianos. Y es duro ser cristiano, hermano, porque tenemos que mostrar testimonio de que Jesucristo es nuestro Señor. Yo te pregunto, hermano,
En las fiestas que tú haces, la gente puede ver a Jesús en ti. En las reuniones que ustedes van, en el trabajo, en las conversaciones, en los chistes, la gente puede ver a Jesucristo en ti. O aquí en la iglesia todo es alabado sea el Señor, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, pasa a todos los cristianos que venimos a Betania. Pero en la oficina, oye lo que voy acá, te cuento el último cacho. Y puras malas palabras y dragones que salen de la boca. Eso no puede ser así, hermano. Y mi Señor Jesucristo, por someterse totalmente a Dios, Él sí vino a ser ejemplo de humildad, no de orgullo, de prepotencia o de independencia. Yo decreto, yo declaro, yo desato. No, Señor, hágase tu voluntad, yo me someto a ti. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 11, 29 y 30. Estas palabras de mi Señor Jesucristo. Mateo 11 nos deja el ejemplo. Miren, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No dice porque yo tengo. Nótese por favor, cristiano. No dice aprended de mí porque yo tengo. No dice yo tengo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lean la Biblia. ¿Qué dice? Yo soy manso y humilde de corazón. Tener humildad a ser humilde son dos cosas diferentes. Tener humildad es de pronto algo que yo quiero hacer en un determinado momento para demostrar algo que yo tengo. Pero cuando usted es, significa que siempre lo es. Y eso es lo que un cristiano debe ser y tener. Yo tengo que ser como Cristo y tengo que tener las obras de mi Señor Jesucristo. Humildad, amor, mansedumbre, templanza, fe. Y amigos queridos, jamás permitió que la gente lo endiosara siendo Dios. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble. Jamás permitió que la gente lo endiosara. Cualquier persona que venía con adulación, por ahí mismo el Señor lo iba ubicando. Él no iba a permitir que vengan aquí a estarle sobando, cepillando. Mi Señor detesta esas cosas, porque eso es hipocresía. Acuérdense, cristianos, especialmente los que tienen 4 reales de esta iglesia. Pastores o personas que se te acerquen con adulaciones. Eso es hipocresía y falsedad y solamente quieren sacar interés de esa relación. Porque es el amigo, te va a llamar en las malas, no solamente en las buenas o cuando tienes plata. Mira, vino un hombre corriendo a arrodillarse delante del Señor con adulaciones. Vamos a ver esta historia en el libro de Marcos, Marcos 10, 17 y 18. Marcos 10, 17 y 18. Escrito está y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínate, esa es la pregunta que le hace. 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. No estaba diciendo que Jesús era malo. Jesús le está diciendo: si tú me llamas maestro bueno, tú quieres decir entonces que yo soy Dios. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Y conocemos la historia. ¿Qué pasó con este hombre? Que vino con adulación, vino hasta corriendo. ¿Te puedes imaginar este hombre? Corriendo a toda velocidad a postrarse a los pies de Jesús. Maestro bueno, dime. Jesús le dice: bueno solo hay uno, es Dios. Si tú me estás llamando bueno, quiere decir que entonces tú me vas a obedecer. Pues bien, todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el joven rico? Los que conocen Biblia. ¿Qué hizo? Obedeció. Uy, esa palabra es durísima. Por eso a Dios no lo viene. Tú en esta mañana que tienes una necesidad, no vengas con lisonja. Uy, Señor altísimo, buenísimo, Diosito y preciosísimo y lindo mi corazoncito. Y yo te estoy diciendo: ya déjate estar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, Señor, que vas a hacer lo que yo te digo para yo bendecirte. Renuncia a ese pecado que tienes escondido. Pero Señor, en par de sufrir me dijeron que estaba bien.
que Dios dando mi diezmo y orando por $1000 la oración, tú me ibas a bendecir. El Señor te dice, las cosas mías no se compran con dinero. Las cosas mías te las doy porque yo te amo. Punto. Nada más. O sea que no hay que pagar para bendecirte. No. Y te tengo que decir la verdad. Aquí en Betania necesitamos tanto tus diezmos y ofrendas. Pero pobre de mí que yo te diga, para que tú recibas bendición de Dios tienes que pactar o diezmar. Yo sí temo a mi Dios, hermano. Las bendiciones de Dios no se obtienen con dinero, se obtienen por amor y obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. No vengas con lisonjas. No vengas a decirle, ay Señor, yo te amo, yo te adoro, y sigues en una relación que Dios te dice, ¡no! Yo te amo, yo te adoro, y sigues haciendo negocios, estafando a la gente, y Dios te dice, ¡no! Tú tienes que decidir a seguir haciendo la voluntad del diablo o hacer la voluntad de Dios. Y escúchame bien, cristianos. Escúchame bien, cristianos, y escriban esto. Yo no puedo hacer la voluntad de mi Dios a la manera del diablo. Yo no puedo hacer la voluntad de mi Dios a la manera del diablo. Sí, Dios quiere que yo me case, pero no me puedo casar con alguien que Dios prohíbe. Sí, Dios quiere que yo empiece una relación sentimental, pero no antes de tiempo, sino en el tiempo que Dios quiere que haga. Sí, Dios quiere que yo prospere, pero no que prospere haciendo cosas ilícitas, ilegales, que me pueden traer consecuencias nefastas después. Y escúchame, Jesús, siendo de verdad el espectacular Mesías, jamás se engrandeció ni fue servido, sino más bien vino, fue servidor y salvador. Esto recuerda, esposo, tú que de pronto con la misma ayuda de tu esposa, ahora tú eres un profesional o tienen su negocio y Dios te ha engrandecido, pero jamás basurees a tu mujer pensando que sin ti esa mujer ¿dónde estuviera ahora? Más bien, sé humilde y ámala, cuídala, protégela, por eso Dios te la dio. Cuidado con los 4 reales que tú tienes. Comiences con mirar con desprecio a otras personas que de pronto no tienen ni tu capacidad, ni lo que tú haces, ni lo que tú eres. Cuidado, cristianos. Miremos el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Él siendo el espectacular Mesías de verdad, Él siendo el todopoderoso Dios, Él jamás le dijo a nadie, mírenme que yo sí soy el bacán de la película, siendo Él el bacán de la película, hermano. Nosotros cristianos tenemos que aprender que sean otros que puedan dar fe de lo que somos y no tu propia boca estar comenzando a decir, uy, es que yo hago, uy. Eso no nos enseña Jesús, hermano. Jesús nos enseña a ser humildes. Jesús nos enseña a servirnos los unos a los otros. Jesús nos enseña que si yo vengo a Betania no es para ser un servidor o un servido, sino para servir. Yo vengo aquí para servir, como lo hizo mi maestro. Cuidado, cristianos. Cuidado que lo que yo tengo me haga a mí endiosarme y mirar a la gente con la basura, porque acuérdate, hermano, eso que usted tiene el día de hoy, mañana puede desaparecer. Yo hay algo en lo que les enseño a mis hijos, algo que yo les enseño a los jóvenes. Lo que tú pongas aquí, te lo pueden robar, te lo pueden quitar, te lo pueden botar. Lo que tú pones aquí y acá, no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Y por eso, hermanos, las enseñanzas de mi maestro las tenemos que tener bien metidas en la cabeza y bien vividas en el corazón, para que nadie nos aleje del Señor nuestro Dios. Los estudios no me deben alejar de Dios. El trabajo no me debe alejar de Dios. La familia no me debe alejar de Dios. Hay jóvenes que no vienen a la iglesia los domingos porque tienen que estudiar. Yo le digo, ajá, ¿y por qué no estudiaste el viernes? Ah, que tuve una fiesta. Ah, mamerto, ¿por qué no fuiste a la fiesta y te pusiste a estudiar para que vengas a la iglesia? ¿Viste qué facilito caemos en la tentación del diablo?
Uy, no es que el domingo, uy, tengo tanto que hacer. ¿Y por qué no hiciste el sábado? Siempre el Señor paga los platos rotos. Siempre el Señor, mi Señor Jesucristo nos enseña que para mi Señor Jesucristo, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo último, siempre fue su papá. Y así los cristianos tenemos que aprender a vivir. Para mí lo más importante, para mí lo que de verdad sea mi placer, para mí de verdad lo que me llene, para mí lo que sea mi contentamiento, para mí lo que sea mi visión, para mí lo que sea el futuro, para mí lo que sea el presente, para mí lo que sea el todo de toda mi vida, siempre tiene que ser Jesucristo. Si no es así, hermanos, usted es un religioso, pero no es un cristiano. Porque el cristiano ama a su maestro, camina con su maestro y obedece a su maestro aun cuando duela. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? Yo te digo porque también soy humano. Queremos cristianizar las tentaciones de Satanás. Pero Señor, ¿cómo me voy a casar con un cristiano si no hay cristianos? En cambio, yo ya tengo mi edad. Y aquí cayó este no lo aflojo nunca. No te contentes con un bagre cuando el Señor te tiene una corvina, hijitos. Solo espera en el Señor. Espera, no te desesperes. Pero si yo lo dejo pasar, esta es la oportunidad de mi vida, pastor. ¿Cuándo una mujer tan bella se va a fijar en una lacra como yo? Espérate en el Señor, que ya te va a mandar una mujer que tenga buenos ojos. Esa es ciega, no te ve bien. Amados míos, escúcheme. Mateo 20, 28. Escrito está y dice así la palabra de Dios. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú darías tu vida por tus enemigos? ¿Tú darías a tu hijo o a tu hija que muera por tu enemigo o tu enemiga? Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Así te ama Dios. Por nuestro pecado, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos y ahora convertirnos en sus hijos. Jesús jamás, escúcheme cristianos, Jesús jamás probaría a su Padre desconfiando de Él. Más bien, tiene total dependencia y confianza en sus promesas. Y así tenemos que vivir nosotros a partir de ahora. Si de pronto esto que estoy haciendo me encanta, pero Dios prohíbe, voy a renunciar. No lo voy a hacer. Si de pronto yo estoy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera, pero hoy me doy cuenta que a mi manera es la peor manera y de aquí en adelante voy a hacer la voluntad de Dios, aun cuando yo piense lo contrario. Voy a confiar en Dios y no voy a dudar. Esta persona que de pronto está aquí el día de hoy, yo parezco que esta es, si no es la voluntad de Dios, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios, no me voy a apurar. Voy a esperar en Dios y voy a creer en Dios y en sus promesas. No tengo trabajo, no me voy a desesperar, no me voy a angustiar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y lo que yo no pueda hacer, voy a confiar en Dios que Él lo va a hacer por mí. Es decir, no tengo trabajo, voy a ir a mandar carpetas, voy a llamar a las personas que de pronto me puedan ayudar a conseguir un trabajo, pero no me voy a desesperar, y voy a hacer lo que yo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer, voy a confiar en que Dios lo haga. Voy a creer que Dios lo va a hacer y voy a esperar a que Dios lo haga en mi vida una realidad. Eso hizo Jesucristo. Por eso Él confió. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Si es así como debe de ser, yo confío que todas las cosas me ayudan a bien. Y eso tienes que aprender tú. Satanás te va a decir, oye, este negocio rápido, ya tienes plata que estás ahí hecho el gil. Oye, con ese cuerpazo, ganando $300, cuando eso lo puedes hacer en una noche cogiendo un palo y bailando delante de pocos morbosos. No seas tonto, no seas tonta. Si eres de verdad un hijo de Dios, Dios te va a cuidar y en cualquier cosa que tú hagas, Dios te perdona y Dios te va a bendecir, hijito.
vas a estar pasando mal la nota teniendo cómo hacerlo. Ahí donde uno dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si el Señor me lo prometió, yo voy a confiar y a esperar a que Dios lo haga. Y si Dios no lo hace, ¿sabes por qué no lo hace todavía? Porque tú te desesperas. No te desesperes, esperes, suave, tranquilo. El Señor never llega tarde. El Señor always, siempre llega on time, a tiempo. Estamos hablando en lengua, ¿está bien? Amados míos, escúchame bien en esta mañana, tú que vienes con dudas, tú que vienes frustrado, tú que vienes cargado. Jesús tiene maravillosas promesas para mi vida y familia. Escríbanlo de título personal. Por eso no lo puse para tú. Quiero que esto lo escribas creyéndolo. Usted que tiene problemas en salud, usted tiene problemas en su matrimonio, usted tiene problemas con sus hijos, usted tiene problemas económicos, escríbalo, créalo, vívalo. El Señor Jesucristo tiene maravillosas promesas para mi vida y mi familia. ¿Lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿Ya no está desesperado? Mentiroso, hijo del diablo. Sigues desesperado. Y ya estás pensando, amén, yo le creo a Dios, pero mañana ¿cómo pago? Confía en el Señor, no te desesperes. Camina el proceso. Miren, cristianos, escuchen, miren acá un ratito. Miren. Problema, bendición. Problema, bendición. Solo camina el proceso, hijito, a que llegues acá. ¿Cómo caminas este proceso? Tomado de la mano de Jesucristo. Yo confío en ti, Señor. Nosotros los cristianos caminamos por fe, no por vista. Yo no sé mañana cómo voy a hacer, pero voy a creer en ti, Señor. Yo no sé cómo voy a hacer esto solo o sola, pero yo confío en ti, Jesús, que tú nunca me vas a abandonar. Esto es lo que yo quiero, pero me estoy dando cuenta que tú prohíbes lo que yo quiero. Voy a renunciar a lo que yo quiero, voy a tomarme de tu mano y voy a hacer tu voluntad. En eso se glorifica a Dios. Cuando usted depende de Él, espera en Él. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado eso. A veces estoy que lucho, que pataleo por algo, y ya después digo, ya no hago nada, ya. Pum, ahí me lo da el Señor. O sea que uno no tiene que te patalear, dice, no, hijito, ora y espera. No te desesperes. Y cuando usted mismo se da cuenta, cuando ha querido algo, y dice, ya si sale, ya uno ya se rinde, ahí cae la bendición. Para que el Señor te dice, no es con tus fuerzas, hijito, es con las mías. No es a tu manera, es como yo quiero. No es tu voluntad, es la mía. Y créeme, mis planes son mejores que los tuyos. Siempre, dice el Señor tu Dios. ¿Qué significó la tercera tentación? Bueno, eso lo veremos el próximo domingo, si Cristo no viene antes, porque este mensaje continuará. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Salmo 91, 11 y 12. Uno de los salmos más lindos de la Biblia, que nosotros los cristianos lo utilizamos como protección. Como protección. Si usted no lo ha leído, léalo, es preciosísimo. Y Satanás, sabiendo que este es un salmo de protección, ahora lo va a usar fuera del contexto para tentar a Jesús. Y cita 11 y 12 que escrito está. Y lo dice perfectamente. Hello, Satanás sabe Biblia, hermano. La tiene memorizada. Él no fue a sacar la Biblia. Él sacó y dijo, ve, yo conozco la Biblia. En la Biblia está escrito, Salmo 91, 11 y 12, y recita al pie de la letra lo que escrito está. Escúchame. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usa y sabe la Biblia de memoria, pero sigue siendo satánico. Miren, hermano, ¿te acuerdas que yo te decía que la mayoría de la iglesia, y espero que eso no esté pasando en ninguna Betania, la mayoría de los cristianos que venimos a la iglesia tenemos la fe de los demonios? Santiago 2:19, ¿se acuerdan que yo les he dicho? Y se los vuelvo a repetir siempre. Hay cristianos que creen en Dios y tiemblan. Hay cristianos que se saben la Biblia de memoria y la recitan, pero siguen siendo demonios. No ha habido cambios en su vida. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con no poner en práctica las enseñanzas de mi maestro y solamente recitarlas como loros, sin saber de verdad y tener un estilo de vida que pruebe lo que nos está enseñando el Señor. Escúchame. La tentación de Satanás a Jesús era que atente contra su vida saltando al vacío para probar si Dios cumple sus promesas y cuidados. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Jesús. Oye, Jesús, ya que tú eres hijo de Dios, tú sabes que Dios no va a permitir que te mueras, porque tú tienes que morir en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece entonces? Si pones a prueba Entonces, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios comenzamos y continuamos desarrollando estos temas para este año que lleva por título Predicando como Jesús. Hoy vamos a ver la parte número 3. Predicando como Jesús, parte número 3. Y amados míos, preparémonos para desarrollar este siguiente mensaje que lleva por título Mi espectacular Mesías. Acuérdense qué significaba Mesías, ¿verdad? Mesías es la palabra hebrea que es igualita, significa lo mismo que la palabra griega Cristo. Y Mesías y Cristo tiene un solo significado: el ungido de Dios, el que tiene el poder de Dios para salvarnos de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo que significa Mesías, Cristo. Cristo no es nombre, Cristo es un título. Jesús solamente se llamó Jesús, nada más. Así le pusieron un nombre, Jesús. Jesucristo, Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el único que puede salvarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Ok? Y hoy día vamos a ver mi espectacular Mesías. ¿Ok? Amados, acuérdate lo que te habíamos enseñado la semana pasada. Mientras usted y yo tengamos sangre roja corriendo por nuestras venas, usted y yo vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados. Y acuérdate que Dios no tienta a su pueblo. Las tentaciones vienen de parte de Satanás. Y es donde más nos gusta y donde somos débiles. Pero escucha, lo grave se mofa cuando los tontos que a pesar de que saben la Biblia, siguen poniendo árboles de Navidad, siguen cayendo en las mentiras de este mundo. Por favor, hijitos de mi corazón, si el mundo celebra Navidad, eso no es de Dios. Pues hijitos, comiencen a discernir. Si el mundo pone árboles, pone regalos, pone Papá Noel, eso no quiere decir que no es de Dios. Pues el mundo odia las cosas de Dios. El mundo aborrece. El mundo tiene repugnancia de las cosas de Dios. Y lo mismo deberíamos sentir nosotros los cristianos. Repugnancia por las cosas del mundo, porque eso ofende a Dios. Y escúchame, la segunda tentación de Satanás a Jesús está registrada en Mateo 4, 5 y 6. La semana pasada leímos todo y habíamos hablado que la primera entonces era convertir las piedras en pan, utilizar lo que Dios nos ha dado para satisfacer necesidades físicas. Pero la segunda cosa, lo vamos a leer. La segunda tentación, Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6, escrito está:
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? No es Guayaquil, aunque debería ser. La segunda santa ciudad es esa. Santa ciudad es Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. Cuando usted ve en la Biblia ciudad santa, estamos hablando de Jerusalén. ¿Ok? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí está la segunda tentación. Escúchame, hermano. El escenario esta vez es en el templo en Jerusalén. Miren, no lo llevó Satanás a Jesucristo a una cantina, a un bar, a un cabaret, a una discoteca. Esta vez Satanás lo va a llevar al templo, en la parte más alta del templo. Ahí está Jesucristo: mira, Jerusalén, donde tú vas a morir. Pero ahora voy a hacerte una invitación. Ya que tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Está en el templo. Escúchame, hermano. Satanás no opera en discotecas, bares, prostíbulos. Esos ya están vendidos. Donde más opera Satanás es aquí en el templo. Es aquí en la iglesia. Y es aquí donde nosotros ahora vamos a tener que discernir qué es lo que me está invitando a hacer Satanás. Y escuche bien, hermanos, y aprendamos. Acuérdate lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué significó esa tentación para Jesús? ¿Y qué significado tiene para nosotros, los seguidores de Jesús, esas tentaciones? Escúcheme. El tentador usa fuera de contexto el Salmo 91, 11 y 12. Satanás usa Biblia, cristianos. Pero acuérdense, un satánico jamás va a utilizar la Biblia de la manera correcta, sino que la va a usar fuera del contexto para confundirte. Eso es lo que está pasando ahora con los apóstoles. Eso es lo que está pasando ahora con los profetas. Eso es lo que está pasando ahora con predicadores que no usan bien la palabra de Dios, sino que la usan fuera del contexto para engañar, para robar, para defraudar a toda una gente que viene con hambre y sed de querer conocer la palabra de Dios. Satanás va a utilizar la Biblia para engañarte. Lo quiso hacer con Jesucristo, hermanos. Y si lo hizo con Jesús, lo va a hacer contigo. Y a veces tú vas a querer cristianizar tu tentación diciendo: pero es que en la Biblia también, ahí dice pues que también Salomón tuvo 900 mujeres. Yo nomás quiero 2. Y si Dios amó a David, que también tenía muchas mujeres, entonces está bien pues. No puedes utilizar la Biblia fuera de contexto para cristianizar tu pecado. Y escúchame, vamos a leer Salmo de las tentaciones. Es que son invitaciones personales de Satanás para ofender a Dios. Eso es una tentación, una invitación personalmente de Satanás para que usted y yo ofendamos a Dios, para que usted y yo nos alejemos de Dios. Acuérdate, hermanos queridos, ofender a Dios no solamente el pecado en sí. A veces pensamos adulterio, fornicación, hechicería, brujería. Tú ofendes a Dios cuando te alejas de Él. Y esa es la función de Satanás, alejarnos de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y a veces eso, como padre, usted podría entender, los que somos papás o abuelos, ¿qué sentimos cuando nuestros hijos se distancian de nosotros? ¿Qué sentimos cuando nuestros hijos no nos obedecen y comienzan a distanciarse? Y eso es lo que hace Satanás. Se mofa en la cara de Dios diciéndole: mira, tú mandando a tu Hijo Jesucristo a que muera por el pueblo, pero verlos en las discotecas, qué lindo menean. Míralos, qué lindo, chupando, maldiciendo, revolcándose en el pecado. Y esa es la invitación de Satanás. Ofende a Dios. Y escúchame. Cuando usted acepta esta invitación, ya no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la voluntad del diablo. Eso es lo terrible de las tentaciones. Acuérdate que Él es muy astuto y a veces nos va a querer hacer usar la lógica,
como veíamos en el mensaje anterior. Y qué pena los que se lo perdieron, pero está grabado en internet, vaya, véalo. Cuando a veces Dios nos da tantas cosas y utilizamos lo que Dios nos da para placeres personales. Pero Él usa mucho la lógica. Tú eres joven, ¿qué haces metida en tu casa? Si tienes las discotecas, tienes el mundo por experimentar. Sal, regocíjate. Dios es aburrido. Y eso es la mentira del diablo, hermano. Satanás no solamente que te quiere alejar de Dios. Escúcheme, jóvenes, escúcheme. Satanás quiere que tú hagas su voluntad y no la voluntad del Padre. Satanás